Gracias de nuevo a Jamesway, a Checkmaster por la invitación a este webinar y poder estar un poco con ustedes compartiendo esta información sobre el impacto de la incubación en el desempeño, salud y bienestar animal de las aves en general. Vamos a tratar de enfatizar la importancia de todo el proceso de incubación en el desarrollo de las aves y pues demostrar con algunos datos los impactos en todos los aspectos de la vida poseclosión. No hay duda de que la incubación es como el corazón de la producción avícola y a veces lo dejamos simplemente como un centro de costos que de pronto tiene poco valor su producto final, el pollito, pero en realidad es la maquinaria para que sea posible tener tanto la carne como los huevos porque los impactos van hasta la vida reproductiva de los animales. A veces es que no tenemos ni tiempo ni la capacidad de trazabilidad para medir esos impactos y eso es lo que voy a tratar de hacer. Una cuestión bien importante es de pensar de que como esto es de incubación, es desarrollo del embrión, hay que saber de que el embrión se comienza a desarrollar, recordar pues de que el embrión se comienza a desarrollar desde que está dentro de la gallina, todas estas divisiones celulares que nos llevan a que al final tengamos esta blastodermo listo ya a veces con la zona aquí, la zona pelúcida lista, pues son una cantidad de células, 20.000, 30.000 células que ya cuando hay la oposición pues ya tienen unos estados de división y de desarrollo bastante grandes que llevan a que los órganos se puedan diferenciar. Entonces, lo que suceda en el estrés de la gallina, en el galpón, las instalaciones, ya tienen una influencia importante después en la incubación. Lo que vamos a revisar hoy incluye esto desde el huevo fértil, desde el manejo en la granja y transporte, porque eso afecta también lo que se puede hacer o no en las incubadoras. Hay detalles de que ya hubo un daño grande, no importa qué tan buena sea la incubación, es difícil recuperar algunos de estos aspectos. Después el almacenamiento y cómo podemos de pronto minimizar los impactos negativos, por ejemplo, a través del Spides, hacer un buen precalentamiento de los huevos antes de iniciar la incubación, la misma incubadora, cómo manejarla adecuadamente, hacer un buen mantenimiento, un buen trabajo para evitar los microambientes y en las nacedoras que son tan importantes, cómo podemos conseguir de darle las mejores condiciones para la maduración final de los embriones y el procesamiento del pollito en la incubadora, cómo evitar que tenga muchos daños en las líneas y con la vacunación y mismo esperando el proceso para ser entregado a las granjas. Entonces también el mismo transporte del pollito es fundamental para que evitar de que tenga algún estrés grande que pueda afectar su inicio de crecimiento. Pero hay muchísimos factores que tendríamos que incluir en incubación, no podemos incluirlos realmente todos. Aquí ya hablé algunos de ellos, realmente todos interactúan para que se dé este proceso de incubación. Hay revisiones muy buenas sobre el tema y voy a tratar es de enfatizar en algunos aspectos como este que hablamos del tiempo de la colecta, el tiempo en los nidos, pues cuando el embrión está en la ovoposición, la gallina acaba de poner el huevo, tenemos ya unos ciertos desarrollos y están en estas fases de desarrollo. Una de las clasificaciones más comunes es esta de Yale Giladi, unos israelitas que crearon este sistema y en los cuales si se puede tener los huevos al nivel de etapa 11, generalmente se consigue de que estos puedan sostenerse durante el almacenamiento, inclusive almacenamiento prolongado. Aquí también funciona de que si queremos hacer, por ejemplo, un Spiders para mejorar o disminuir renovar pues las células que han muerto durante el almacenamiento, se puede trabajar ellos se involucionan en desarrollo por muerte celular y con el Spiders podemos mantenerlo vivo, pero es importante que en ningún caso, ni por falta de recogida de los huevos, por temperaturas muy elevadas durante el almacenamiento en la granja o durante el transporte,
o no buen almacenamiento a veces de su uniforme en algunos lugares y lleva a que el embrión se siga desarrollando. Entonces llega a un punto que se llama de no retorno, porque si para el desarrollo, pues básicamente el embrión muere porque ya hay mucha diferenciación de células. Entonces ese es un punto importante a tener en cuenta y todo tiene que ver con detalles muy básicos de manejo. Y estamos hablando de transporte y el transporte a veces desuniforme dentro de los camiones es un problema. En este trabajo evaluaron cuáles las temperaturas, la humedad relativa y la cantidad de energía, pues vibraciones que se tiene en el camión en diferentes partes. Y ustedes observen de que hay zonas en las cuales se puede poner más húmedo, se puede poner más caliente. Y esto es de falta a veces de los ventiladores dentro del camión que se transporta o falta de control ambiental sobre esas condiciones. Entonces, hay que cuidar de esto. Otra parte que hay que cuidar son las vibraciones durante el transporte, porque se sabe que las vibraciones durante el transporte pueden afectar ciertas membranas, las membranas especialmente cerca del albumen, la membrana mitelina, y esto permite de que el embrión pueda morir inclusive si las membranas se han sido dañadas. Por eso es bueno también tener el reposo. Hoy en día lo incluí esta parte de hacerle énfasis porque hoy en día con la gran demanda a veces que hay de huevos después de que hubo un periodo del año pasado de que no hubo encasetamientos o que se eliminaron partes de los lotes, ahora ya en muchos lugares del mundo hay mucha demanda por huevo y algunos están tomando la decisión un poco errónea de incubar inmediatamente después de tener los huevos, es decir, de la granja, están llevándolos a las incubadoras tan temprano como en menos de 8 o 12 horas ya las están incubando y esto no permite que si hubo vibraciones no se reparan esas membranas y a veces se presentan mortalidades embrionarias mucho más altas que lo normal para la edad de la gallina, de lo que se espera, pues. Y aquí tenemos que cuando el embrión, esta donita que se observa acá, esta área pelúcida, el área opaca, todo esto, pues en realidad son líneas de células con diferentes tipos de desarrollo y diferentes tipos de funciones y estas células son importantes preservarlas porque si durante el almacenamiento no se preservan, algunas mueren, si no hay una buena renovación, pues ciertos órganos van a quedar afectados. Cada línea va a tener una importancia mayor. Por ejemplo, aquí para el desarrollo del cerebro, que ustedes pueden ver es un área mayor. Durante los primeros días de vida, tanto el ojo como el cerebro se comienzan a desarrollar y ustedes después ven efectos también del sistema digestivo en rojo, de la piel y del cuerpo, los músculos, los huesos y todo el sistema de las membranas que después también van a ayudar a la absorción de nutrientes y excreción de nutrientes. Entonces, esta parte que hagamos de pronto con buen manejo del almacenamiento y el Spiders, por ejemplo, ayudan a mejorar muchas cosas que se ven al nacimiento, o sea, con mayor viabilidad de los embriones, pero también se pueden ver al final de la vida. Hemos visto muchos de estos resultados ya presentados en muchos congresos y acá traigo un artículo del 2018 relativamente nuevo donde muestran las diferencias entre hacer spiders con o sin volteo o no hacer nada. Aquí vemos que no hacer nada de almacenamiento por 12 días pues lleva a una pérdida prácticamente de unos 150 gramos en peso a los 42 días de edad. A veces esa diferencia no se nota tan temprano, pero en la última fase de la vida es cuando pueden haber más efectos sobre esto, pueden haber más defectos de la calidad de la carcasa y otros factores que ya veremos más adelante. Cuando se hace un Spiders y este Spiders además se hizo con un volteo cada 12 horas durante el almacenamiento, pues durante ese periodo, entonces tenemos que se mejora el desempeño. Entonces hay efectos en el desempeño de la calidad de vida, de la salud del animal hasta el final. Otro paso, el precalentamiento de los huevos antes de iniciar la incubación. Este se debe hacer de manera uniforme, ese es lo más importante. Es muy sencillo porque solamente pues, son 2 etapas en las cuales se busca de la edad, de la temperatura de almacenamiento a llegar más o menos a unos 28 o 29
A veces he tenido malas experiencias con gente que usa 30 porque recuerde que cuando uno dice 30 es para todos los huevos y cuando se coloca 30, pues la zona que está donde está el radiador, el generador de calor, pues generalmente va a estar mucho más alta y entonces usted puede tener los huevos que están tan cerca a esa zona de calor llegando a 34 grados, entonces ya van muy acelerados mientras que los otros están llegando a los 30 grados. Entonces, cuando se trabaja con 28, en algunos lugares pues lo hacen solo en los corredores y solo llegan a 25, pero después hay que pasar de ese periodo de precalentamiento al periodo ya de iniciar incubación. Generalmente 28 grados ha resultado mejor y con una buena ventilación y eso tiene una serie de beneficios. Puede ayudar a reducir la mortalidad embrionaria temprana o mismo durante la primera semana, ayuda al desarrollo del embrión y con unos efectos que van de por toda la vida y también disminuye la mortalidad embrionaria tardía porque usted consigue uniformizar el desarrollo de los embriones y consecuentemente la ventana de incubación va a ser menor, el horario de sacada, de retirada de los pollitos va a ser menor, entonces la calidad de los pollitos va a ser mejor porque usted va a tener menos deshidratación y así también va a tener de que cuando usted hace un buen precalentamiento, los huevos quedan ya acostumbrados a más o menos la temperatura que van a llegar a la máquina, entonces cuando usted hace las cargas, entonces va a tener una menor variación en las máquinas, sobre todo las máquinas multietapa, en las máquinas de etapa única, pues usted tiene su precalentamiento a veces dentro de la misma máquina o la mayoría de las veces. Pero cuando ya comenzamos incubación, pues uno generalmente trata de estudiar o tener registros de todos estos factores por separado. Pero en realidad todos estos factores no realmente siempre están interactuando. Entonces, cuando escuchamos por allá en matemáticas la cuestión de teoría de conjuntos, ustedes saben que existen las interacciones entre factores y esas interacciones llevan a que no son aditivos, sino que a veces multiplicativos. Y un problema, por ejemplo, de volteo puede aumentar los efectos y falta de ventilación, pueden afectar mayor humedad en ciertas zonas o pueden crear temperaturas más altas en ciertas zonas y hasta más secas. Entonces puede crear los que llamamos microambientes y eso se sucede en todas las máquinas, siempre hay que minimizarlos a través, especialmente la ventilación ayuda mucho, buen mantenimiento de los sistemas de volteo. A veces las bandejas llevan a que ciertas zonas en la parte intermedia de las bandejas pues tengan más calor. Entonces, dentro de los mismos huevos, usted puede tener zonas en el centro de esas bandejas que si no hay buen flujo de aire de los ventiladores y hay algunos cambios, generalmente cuando vamos y medimos en incubadoras comerciales, siempre no se consigue exactamente 45, se consigue 40, se consigue 38, se consigue un poquito, a veces se pasan a 46, 47, pero a veces ese ángulo de volteo no es tan preciso y varía a veces dentro de las zonas y si usted comienza a tener más variaciones en partes que son planas contra partes que son bien inclinadas, pues hay bloqueo del aire y tiene esos problemas. Ahora, cuando se habla de incubación, les tenemos la comparación entre los múltiples y las cargas múltiples y las cargas únicas. Y lo que vemos aquí en comparación es de que generalmente durante la primera fase de incubación aquí vemos de que el embrión necesitaría siempre unas temperaturas un poco más altas para tener una buena temperatura eh, de inicio de incubación. La estoy tratando de obtener, acá está este láser pointer. Entonces, para el inicio de incubación necesitaríamos sus temperaturas un poco más altas que lo que nos da una carga múltiple y además no podemos controlar mucho la parte ni de la humedad, que es importante controlar el desarrollo, la pérdida de humedad de tal manera que al inicio inclusive mayor humedad y mayor cierre de la máquina ayude a que tenga un mejor CO2, que ustedes saben, que ayuda al desarrollo del sistema vascular de tanto del embrión como también de las membranas extraembrionarias y de esta manera el embrión va a tener mejor oxigenación y un mejor desarrollo cardíaco y de todos los órganos. Entonces esto ayuda en las cargas únicas a esto. Generalmente una carga única solo es parecido a la carga múltiple en este periodo más o menos acá de unos 4 o 5 días. Después también las cargas múltiples tienden a tener temperaturas más altas que lo que el embrión tiene porque es una fase exotérmica que produce en los embriones mucho calor. Entonces ahí uno termina que las temperaturas
tienden a ser más altas de 100 grados Fahrenheit. Para los que incuban pavos, muchos han encontrado de que de pronto un poquito menos de 100 a veces resulta ser mejor, 99,8, 99,7 de temperatura de cáscara, ¿no? Aquí es una cosa importante tener en cuenta, estos son temperaturas de máquina, esto es temperatura de cáscara, todos ustedes con experiencia en incubación tienen esos detalles en cuenta y hoy en día tenemos sensores muy buenos que nos ayudan a predecir esas posibles variaciones que podamos tener entre las dos. Y algo importante en la incubación es de que afecta todos los sistemas de control de la biología del animal, las hormonas tiroideas, también todos los órganos y músculos, huesos, tendones, el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal y los tejidos inmunitarios. Esto los vamos a ver en un momento uno por uno, cómo los afecta. Algunos de estos efectos pueden ser positivos. Existen estímulos que uno puede dar por periodos muy cortos. Esa es la gran diferencia y lo que hay que tener muy en cuenta es de que cuando se habla de esos estímulos positivos de la incubación circadiana es en cuestiones de horas y en unos días muy específicos. No puede pasar ni 6 horas seguidas, ni puede pasar por más de 2 o 3 días ese estímulo que se da especialmente con temperaturas, que se ha estudiado, que ayuda un poco a la resistencia contra el calor, ayuda un poco también a estimular el músculo de la pechuga, también algunos ayudan a estimular un poco más la inmunidad, no solo temperatura, luz también se ha evaluado, pero la incubación realmente afecta todo, el desempeño, la ganancia, el consumo, la conversión, el cómo toman agua y cómo la usan y sobre todo pueden afectar una serie de problemas que son muy comunes hoy en día en la avicultura, como los problemas cardiovasculares para los pollos, las miopatías, problemas de patas y locomoción, las pododermatitis, el emplume, el desarrollo intestinal, la inmunología. Hay pruebas ya que también inclusive afectan la cantidad de huevos que puedan tener las gallinas, pero hay pocas evidencias, especialmente no muy, o sea, más a nivel de células y respuesta de número de ovocistos disponibles, más que tener una gran base de datos de mostrar esto a nivel de producción final. Estamos en eso, en revisar esos valores, a ver si hay cierta trazabilidad que nos pueda llevar a esto. Y aquí tenemos una diferencia entre la carga única y la carga múltiple que nos evidencia cómo a través de la vida de las reproductoras vamos a tener un pollito diferente con un poco de peso más, pero más que peso, más que solo agua de pronto, lo más importante a veces es ver que tenga buen desarrollo y sobre todo desarrollo del cuerpo libre de la yema, o sea, sin quitar la yema. Y así es que se ha evaluado en muchos casos y esa es donde se nota la diferencia. A veces ustedes si han obtenido un resultado opuesto, muchas veces con pesos mejores en carga múltiple, tiene que tener en cuenta que de pronto no vaya a ser que usted tenga más saco vitelino residual, no usaron bien ese saco vitelino y por lo tanto se ven más pesados, más barrigoncitos y esto lleva a esa que más problemas. Lo que les voy a mostrar es mucho de estos experimentos de incubación en los cuales usando máquinas Chillmaster principalmente, hemos evaluado con Cope and Ross, con unas condiciones más o menos estables de humedad relativa y volteo, y lo único que cambia es las temperaturas de la cáscara, temperatura de la cáscara que simula lo que sucede en una carga única, en los cuales más o menos se tienen cerca a los 100 grados Fahrenheit, mientras que en unas cargas múltiples puede suceder de que si no se precalienta, se tiene entonces unas cáscaras más frías al inicio y más calientes al final del periodo de desarrollo, llevando pues a un estrés del pollo. Y esto lleva a estos dos tratamientos, al compararlos, lleva siempre a que veamos unas diferencias significativas en peso, que no son grandiosas, son de 30, 40, más o menos 45 gramos, 50 gramos hemos obtenido en diferentes experimentos, tanto a nivel de pocos pollos, a nivel experimental de la universidad o a nivel comercial, porque también hemos hecho muchas de esas comparaciones. En las conversiones a veces obtenemos 1 o 2 puntos, a veces al final esto no es significativo, pero en algunos estudios sí alcanza a ser significativo y siempre son algunos efectos. Muchos de los efectos verán que la fisiología del animal tiende a compensar y en conversión se vería poco, pero es casi la misma conversión
con menor peso, ¿sí? Entonces también hay un efecto del peso, de reducción en el peso. Y aquí lo que vemos es más o menos lo que se piensa que es el óptimo, muy caliente, temperatura de nuevo de cáscara y algo fría al final sobre los últimos 5 días de incubación, y veamos cómo hay unas diferencias significativas entre estos tratamientos, y observemos que se pierde a veces más en peso y en mortalidad cuando se tiene temperaturas altas, pero temperaturas frías terminan también afectando la conversión, ¿sí? Entonces existen óptimos de incubación, no ni muy frío ni muy caliente. Aquí se es comparando unos perfiles de temperatura única comparado con una máquina de carga múltiple, y observen de que los de carga múltiple tienden a perder más peso. Hay casi 2 puntos de humedad, pérdida de humedad tanto a nivel de la yema y un poco en el desarrollo también del cuerpo se pierde ahí. La mortalidad embrionaria es a veces hasta 10 veces, como estamos viendo acá, 10, 11 veces más alta, y el peso, la diferencia, como decíamos, de unos 50 gramos al final de los 56 días de vida. Esta diferencia en peso se observó principalmente en las hembras, aquí en verde, que fue significativa, y algunos gramitos, 30 gramitos acá para los machos. Con las de carga única, no tapa única, teníamos eso, la verdad son carga única con muchas etapas también. Entonces, alta temperatura en la nacedora es uno de los problemas principales que tenemos, y esto lleva a una reducción de 1 o 2 puntos gramos, de 1 o 2 gramos, 5% en peso, pero la reducción en el tamaño del corazón es lo que es grande, más o menos un 30% de reducción en el corazón, pero también hay reducciones en los tamaños de los órganos, como el proventículo molleja, o también en la maduración y en el largo de los intestinos. Acá volviendo a lo del corazón, vemos que el corazón tiene, pues, cuando hay una hipertrofia ventricular derecha, nos lleva a la citis, o sistemas que causan también una hipoxia muscular y crean este exudado de la cavidad abdominal y aumento de la mortalidad. Cuando hemos evaluado esto, hemos observado entonces que cuando hacemos la simulación de carga única, tenemos un mayor peso relativo del corazón. Entonces el corazón se desarrolla menos, y observemos que la hipertrofia ventricular derecha, que es por definición, pues causa de la citis, entonces se da más cuando simulamos lo que es una carga múltiple con temperaturas bajas al inicio y altas al final. En este estudio evaluaron el estrés térmico en agudo, aquí en gris, comparado con uno que es el control o un estrés crónico acá con los triángulos ya más negros, y acá el control en el cual bajaron la temperatura de la máquina y consecuentemente un poco se bajó también la temperatura de la cáscara. Esta es temperatura de cáscara la que estamos obteniendo acá. Observen de que cuando hay estrés tanto agudo como crónico hay una pérdida de peso, ¿sí? En ambos casos hay pérdida de peso. También se aumenta el consumo en este caso, acá no alcanzó a ser significativo, pero se alcanza a comer aquí más alimento, y la conversión en los dos casos, tanto por estrés agudo o crónico, tenemos unas pérdidas en la conversión alimenticia. Y la mortalidad que se da, observen de que es principalmente 4 veces acá más, acá 6 veces más, debida principalmente a ascitis. Ascitis, la hipertrofia ventricular derecha claramente marcada, y cuando vamos a ver entre ventrículo y aurícula derecha, pues tenemos una diferencia marcada y una clara ascitis debida a incubación. Muchas personas lo han ya demostrado también. Miopatías también es algo que está siendo demostrado. Tenemos un capítulo publicado el año anterior, y en estos últimos 2, 3 meses hemos visto 3 publicaciones que referencian cómo las condiciones de incubación pueden estar estimulando daños en el músculo que llevan a un poco más menor rendimiento, y también a las miopatías. Hay un daño claro en todas las fibras musculares. Entonces puede darse o del músculo estriado, o de la pechuga de madera, o de aquí del músculo espagueti, que es en las fibras un poco más sueltas. Y esto se da porque, como lo explicamos en ese capítulo del libro que les comentamos, es de acceso libre,
podemos ustedes observar que las temperaturas elevadas llevan a que el oxígeno también haya una mayor demanda de oxígeno, y si hay una hipoxia porque no hay buena ventilación, pues el flujo de aire reducido lleva a que no haya esa buena transferencia de gases en la última fase que el animal está haciendo un cambio de la respiratoria a través de la membrana coriolactoidea a una fase más donde usan los pulmones y que tienen que tomar el aire desde la cámara de aire y luego en el picaje. Entonces, en esta falla pueden haber a veces estrés que llevan a una mayor degradación del músculo. Lo que pasa allí es una serie de eventos fisiológicos en los cuales hay una vasodilatación, tanto con problemas que afectan el corazón y al cerebro, pero también hay una vasoconstricción en ciertos órganos y lleva a una hipoxia celular, especialmente en los músculos. Y esto lleva a que al animal, por su estrés, pues la mayor demanda de crecimiento lo está acelerando, ayuda a que cojan más glucógeno del hígado y del músculo lo que les queda. Entonces esto lleva a una hiperglicemia que es negativa, hiperglicemia debido a la degradación del glucógeno, y lleva también a que cuando se degrade se acumula como lactato porque hay un metabolismo anaeróbico, casi como cuando usted está haciendo ejercicio y le hace falta buena oxigenación, y eso lleva a una degradación muscular que en el caso de cualquier ser humano o de cualquier atleta les duele. Y ahora vemos una serie de cambios en el metabolismo de las células satelitales, los mioblastos, y puede llevar a que haya daño celular que inmediatamente actúa generando que haya regeneración celular. En el músculo hay degradación y regeneración. Y esto puede hacer de que el músculo se mantenga bien. Pero cuando hay unos procesos ya más graves, más intensos y sobre todo más prolongados, con temperaturas altas durante toda la fase nacedora, entonces puede llevar a que haya un cambio en el músculo, haya una infiltración grasa y fibrolítico, que es típico de las miopatías, y el problema principal es de que al haber menor vascularización muscular y hipoxia tisular, entonces hay una serie de daños por hipoxia que llevan a una menor capacidad de regeneración del músculo en la vida post-nacimiento. Entonces, cuando los pollitos son transportados a un lugar donde también pueden tener un estrés térmico de calor o frío o un estrés inmunológico, los exponen a unas dietas bastante densas para que crezcan. Entonces, eso puede llevar a una diferente desarrollo de esos músculos y a causar las miopatías de diferente tipo. Esto ya lo habíamos visto a muchos años antes de que fueran comunes las miopatías. En el 2006 con el doctor Christensen evaluamos los efectos de altas temperaturas y también de hipoxia sobre el músculo al nacimiento, tanto en pollos como en pavos, y veíamos esas daños que son muchas veces la degeneración, la fagocitosis, la muerte celular y el cambio a tejido adiposo llevaban a que fueran algo muy similar a lo que hoy se reporta con las miopatías. Y en sí, otros años de investigación conseguimos demostrar también de que condiciones inadecuadas pueden aumentar, ustedes pueden ver casi duplicar, que haya más susceptibilidad a las miopatías de pechuga. Algunas líneas se exponen más y se ven más afectadas y pueden llevar a presentar el problema por esta razón, por problemas de mala incubación. Pero no es solo el músculo, también están los huesos, los problemas de patas los hemos reportado también hace por muchos años. Cuando tenemos mala incubación o subóptima, tenemos problemas con el desarrollo de los huesos, y podemos tener o valgus o podemos tener patas torcidas y dedos torcidos aquí muy significativo lo que es en etapa múltiple comparado con los de etapa única. Y eso afecta todos estos defectos de las piernas, afectan los sistemas de locomoción, que no es solo realmente de los huesos, también hay tendones, hay nervios y hay la columna vertebral. La columna vertebral también se ve afectada por diferentes patologías y algunas influenciadas por malas condiciones de incubación. Entonces, está entre estos problemas, está la espondilitis enterocóxica que hemos investigado en varias oportunidades, y hemos encontrado que algunas lesiones que se presentan en la columna debido a una infección, a un absceso, pueden deberse a problemas que tenemos con la incubación, porque hemos encontrado que
espondilitis enterocóxica muchas veces tiene una alta correlación, 0,65, con daños del cartílago, esto es lo que se llama la osteocondrosis dissecans. Y dissecans es básicamente es porque se daña parte del cartílago, se fractura. Entonces, en esas fracturas quedan espacios donde las bacterias, el enterococcus, tiende a depositarse y como allí hay poca infiltración de vasos sanguíneos y poca migración de células inmunitarias, pues él prolifera y entonces esa proliferación pues lleva a que después se genere un absceso que se trata de encapsular en esa zona y en últimas a una deformación de la columna que llega a presionar la médula espinal y con esto a crear una parálisis. Pero esta osteocondrosis dissecans viene de una asimetría de la relativa aumentada debido a veces a incubación subóptima. Y esto es de que el desarrollo de la pierna derecha o la pierna izquierda no son iguales. Y esto sucede durante el desarrollo embrionario, sucede de que una se va desarrollando más que la otra, va creciendo, elongando más que la otra y crea que el animal tiende a unos movimientos así que hacen una fricción sobre la columna y va creando más y más daño de este que puede llevar a que más bacterias puedan penetrar y consecuentemente cause más el de la espondilitis enterocóxica. Pero siguiendo en el mismo orden de ideas de las piernas y de la parte de la locomoción están los tendones que también influencian la parte de locomoción y se pueden dañar. Muchas veces sabemos que los reovirus es una de las infecciones que normalmente afecta a los tendones, pero estas se encuentran de los reovirus en un 35% de los casos de estas piernas verdes o problemas de tendones. Muchos de los que se han encontrado en los análisis de estas no son infecciosas, no se encuentra ninguna reacción infecciosa, hay ruptura del tendón, hay sangrado, pero no hay inflamación, no se puede aislar nada de virus o de bacterias y entonces por eso hemos investigado y hemos encontrado que los tendones se pueden afectar durante incubación. Aquí tenemos unas comparaciones que hicimos nosotros y enviamos muestras a ser analizadas por un laboratorio dedicado a esto de los tendones en la Universidad de Georgia en colaboración con ellos y creamos los pollos y tomamos muestras y observamos estas diferencias en cómo es normalmente la fisionomía del tendón, de las fibras del tendón en una incubación de perfil de carga única comparado con uno que es como una múltiple que es de bajo al inicio y alto al final. Y aquí medimos las fibras, el grosor de las fibras de colágeno de esos tendones y observamos que la incubación subóptima nos lleva a también un menor desarrollo de ese colágeno. Siguiendo con lo de colágeno, pues sería otro aspecto a mirar, sería la parte de la piel. Y la piel, pues también la pododermatitis ha sido afectada durante incubación, inclusive este grupo, cuando estábamos haciendo investigación en ese tiempo con el doctor Manuel da Costa, un portugués que fue estudiante mío, ahora profesor, no, ahora es investigador de la empresa Zoetis, y entonces en ese tiempo veíamos que esta gente publicaba de Holanda cómo la pododermatitis es uno de los factores secundarios, pues, de que lleva a también aumentar la incidencia de podermatitis. No se entendía por qué, pero nosotros ya estábamos haciendo el estudio y observando, haciendo scores y haciendo evaluaciones de este tipo, donde veíamos de diferentes maneras cuáles eran la profundidad de esas lesiones que se pueden dar de la podermatitis. Y investigamos también cómo era el desarrollo de la piel de las aves, obteniendo muestras histológicas, las cuales hacíamos tinciones y podíamos evaluar cada una de estas papilas y observar cada una de las camas de la papila y de esta manera medirlas tanto en longitud como en la altitud del grueso y también el área. Y lo que observamos es de que uno puede alterar la forma de la papila, lo observamos con pollo, lo observamos con ponedoras, con patos, y teníamos que siempre cambiaba esta estructura o tener una estructura mucho más pequeña, mucho más plana, que ayuda más a retener a veces las excretas o el material que está en contacto en la piel y por lo tanto explica un poco por qué veíamos también mayores podermatitis en esos casos de subóptima incubación.
Inclusive a través de la vida, tanto este fue en jaulas como ahora lo veremos también en piso, el estratos córneo, que es la cama de piel de realmente colágeno puro que se forma en la parte externa de las papilas, pues es más delgada. Y entonces al ser más delgada tiende a quebrarse más con la humedad y con los factores químicos que puedan estar en la cama. Y aquí lo vimos, cómo no se desarrolla, no se engruesa esa estratos córneo, inclusive hasta los 42 días, y esto era con cama fresca, cama nueva, y observamos eso significativamente. Pero algo que hizo Manuel fue coger los datos y observar de que los animales que venían de una incubación estándar aquí en azul, pues independientemente de la humedad, la pododermatitis no aumentaba. Es algo importante, que no es que todos aumenten, pero los que venían de una incubación subóptima, que su desarrollo, como vimos, no era bueno, entonces sí aumentaba, y cuando uno hace el cálculo de este ángulo de la gráfica, uno observa que es 2 veces o fue 2 veces a los 14 días, y cuando lo hicimos después, evaluando camas y demás humedades, lo hicimos a los 28 días, ya veíamos que era hasta 3 veces más de estas, 2 veces más susceptibilidad ahí. Pero interesante en estos estudios que evaluábamos cama, humedad de la cama y demás y diferentes incubaciones, observamos que siempre que había alta temperatura en la nacedora al final de la incubación, en rojo y en verde, ustedes observen que es significativamente más alta la humedad de la cama que cuando tenemos incubaciones óptimas o estándar con 100 grados de temperatura de cáscara, en cuanto a la humedad de la cama. Puede ser, veíamos también que puede ser porque la boten el agua cuando pierden más en el niple o en el plazón, de campana, o también puede ser de que excretan más agua, o sea, no lo usan tan bien. Igualmente que la piel, pues también las plumas se ven afectadas, el desarrollo de las plumas. Cuando tenemos altas temperaturas, el desarrollo de las plumas demora, se demora por el calor de la incubadora, especialmente la nacedora. Esas plumas después no se desarrollan tan bien. Y cuando medíamos esto a través de folículos de la piel, donde salen las plumas, pues observamos de que al tomar un área de evaluación, observamos de que en el dorso y también los de la pechuga tendían a disminuir con las temperaturas altas, mientras que cuando teníamos una incubación subóptima, acá baja al inicio, alta al final, comparado con una estándar. Y los del dorso, perdón, los de la pierna, pues no había hasta un aumento. Pero en un experimento adicional, especialmente los de la pechuga, observamos que tanto cualquier situación de alta temperatura al final nos lleva a menores folículos en esas zonas. Ahora, en cuanto al intestino, el intestino se ve afectado bastante por los problemas de altas temperaturas al final, y hay un desarrollo, hay unos cambios, por ejemplo, en el hígado, se consume más el glucógeno y se degrada un poco, entonces por lo tanto el hígado se ve disminuido en tamaño al nacimiento, la molleja y el proventículo también, y los intestinos tanto en lo largo, pero también hay una serie de efectos, por ejemplo, que se retiene el saco vitelino, o sea, entonces se vuelve un saco vitalicio. Entonces no se desarrolla, no lo pueden absorber, y entonces estos aves pues no tienen la misma capacidad después de absorción, porque o digestión y absorción se ven disminuidos, y lleva a que proliferen muchas bacterias. Proliferan por el exceso de nutrientes que no son digeridos, y proliferan también por una disminución en la humedad, en la capacidad inmunitaria asociada al intestino. Inclusive el intestino, pues como vemos acá en 2 experimentos, se reduce en su tamaño al inicio. Después, cuando los animales crecen, lo que sucede es que como es un intestino más pequeño, más ineficiente, a veces se termina enlongando, y esa elongación lleva a que sea un intestino más caro porque es más grande, va a afectar la conversión, va a ser más difícil de mantener, y también por eso también disminuye el crecimiento.
Inclusive acá vemos que con el tiempo los que son de mala incubación, sus ciegos a los 14 días ya los vemos significativamente más grandes y esto puede deberse a eso, a partes de nutrientes que llevan no digeridas al ciego, que lleva a un aumento del tamaño del ciego en el cual hay mucha fermentación, hay mucho cambio de bacterias y a veces eso puede llevar a problemas de salud intestinal. Ya en cuanto a inmunidad, especialmente la inmunidad de aquí, la humoral, que es la bolsa de Fabricio, pues esa también se ve afectada por las altas temperaturas de incubación. Vemos aquí una incubación óptima con sus folículos, mientras que por calor en la nacedora terminamos viendo unos folículos más pequeños. Esto se debe básicamente a una menor migración de células, ya lo veremos en un momento, pero el daño no es solo a nivel de bursa de Fabricio, también se observa en el timo con una menor migración de células T, un tamaño de folículos mucho menor. Y vemos también en la sangre una linfopenia, acá ustedes pueden ver valores inferiores cuando tenemos esa temperatura alta en la nacedora, ¿sí? O también un estrés que se mide aquí con estas relaciones heterófilo-linfócito, vemos un estrés que permanece en las aves de alta temperatura comparada con aquellas del control. Entonces esas fallas en la parte inmunitaria y el estrés llevan a mayor inmunosupresión. Finalmente, pues, o sea, la incubación puede ser afectada si hay desuniformidad por los microambientes, por la falta de precalentamiento uniforme, por fallas en el manejo del huevo, en la recolecta. Todo lo que hemos visto puede llevar a afectar la ventana de nacimiento y hacer de que algunos terminen naciendo muy temprano y se queden dentro de las máquinas horas y hasta 2 días, se pueden observar, ustedes lo han visto, y eso lleva a que haya una menor absorción de la yema, aquí en azul. Ese es como un ayuno que sucede por tiempo de temprano de nacimiento y como no han nacido todos, entonces los dejan más tiempo en las máquinas. Entonces, al no haber contacto con agua y alimento, pues tanto las vellosidades de las aves se ven afectadas y también el desarrollo del sistema linfocitario asociado al intestino. Y esto lleva a que haya menos respuestas. Ustedes pueden ver hasta 12 días de respuestas quedadas entre estas aves que tienen un cierto ayuno, aquí en blanco, comparado con las que fueron alimentadas unas pocas horas después de la eclosión. Y esta gran diferencia en respuesta, pues es importante para que de pronto se presenten problemas con la parte de la inmunidad contra la salmonela, la coccidia, el clostridium, campylobacter, se aumenta más, todas estas cosas, porque el animal no está respondiendo contra esas bacterias. Inclusive, vacunas que ustedes apliquen a veces, pues no van a tener la misma respuesta porque son animales inmunosupresos. A través de todo el intestino podemos confirmar esas espacios en la inmunidad que no son el óptimo que normalmente tendría un animal y esto lleva a que sean de pronto replicadores de enfermedades. Ya para terminar, pues en conclusiones, las condiciones adecuadas de incubación son necesarias para un desarrollo adecuado del embrión y para obtener un pollo saludable con la capacidad de expresar el potencial genético. El inicio y el final de incubación son los periodos más críticos para estos desarrollos y evitar las temperaturas elevadas, reduciendo los perfiles de temperatura, especialmente la neceadora, y mejorando ventilación son muy importantes para llegar a este objetivo. La incubación subóptima puede afectar negativamente todos los sistemas fisiológicos y causar múltiples problemas de salud. Por eso yo les diría que invertir en una buena incubación y calidad del pollito paga. Muchas gracias por su atención y entonces ahora seguimos con Carolina para algunas preguntas. Creo que estamos más o menos justo a tiempo, sí, 46 minutos. Eso nos da un buen tiempo para un buen debate de preguntas. Gracias. Correcto, doctor. Muchas gracias por la presentación. De verdad, hay datos nuevos interesantes. Bueno, pasando a las preguntas de los asistentes, tenemos una del señor Héctor que pregunta, ¿ha visto pollos de una semana que se voltean y luego no se pueden incorporar? ¿A qué lo atribuye? Sí,
Es un problema que yo lo llamaría creciente. Algunos lugares lo llaman el pollo tortuga o el pavo tortuga. Estos problemas de animales volteados eran muy comunes con pavos ya hace algunos tiempos. Yo veo soluciones. En pollo es más esporádico que lo que se presenta con pavitos. Y los problemas de animales, sobre todo los pavos, por su tamaño huevo grande y por el tiempo, por ejemplo, una práctica que hacían muchas personas era que como los veían a estos animales un poco lentos para quedarse, entonces los dejan un mayor tiempo en ayuno, que es una falla más grande. Entonces, muchas veces puede tener algo con incubación, de por sí se presentan justo primer, segundo día y puede irse a días 28, 35, vuelve y se presenta con algunos animales que se postran completamente en la espalda. Esto puede ser tanto un problema de inicial en la incubación, porque sufrieron mucho estrés y están completamente bajas las reservas de glucógeno y hay mucho lactato, el animal no consigue incorporarse, tiene una flacidez de músculos, o sea, no tiene la fuerza para pararse, porque todo animal se echa, se revuelcan, pueden caer y vuelven y se levantan. Inclusive muchos descansan con la espalda hacia un lado, con un ala hacia un lado y después rápidamente en cualquier momento se pueden parar mientras que estos se quedan allí. Entonces yo lo diría por ese problema y a veces cuando ya son más grandes, más adultos, pueden haber defectos en columna. He hecho necropsias de varios de estos así y noto, por ejemplo, hay deformidades en las quillas, hay ciertos escoliosis, hay fallas en el desarrollo que definitivamente no son pollos totalmente normales. Entonces, podría tener algún efecto. Lo que pasa es que todavía es tan esporádico que es difícil capturar y determinar cuál es para poderle hacer seguimiento en el campo, ¿no? Tocaría hacer unos seguimientos de grandes números. Yo diría que el problema en la mayoría de los lugares que yo he ido no llega ni al 0,2, 0,3%, ¿sí? Sin embargo, rara vez también los eliminan completamente. Entonces, desde que haya gente que los pueda voltear, los consigue, pero sí es un problema que tenemos que prestarle atención. Vale, gracias. Bueno, tenemos otra pregunta. En relación a los problemas de patas, de acuerdo a las temperaturas, ¿cómo recomendaría medir las temperaturas pensando en máquinas de tapa múltiple y que tienen diferentes lotes cargados y no todos se arrojan el mismo problema? Ya, sí hemos visto que hay algunos factores que incrementan esos problemas de patas. Entonces, comencemos. Las gallinas que están o muy jóvenes o muy viejas, en eso se pueden presentar mayores defectos de todo tipo que llevan a problemas de patas. Las primeras, los muy jóvenes, a veces el huevo pequeñito también es difícil también de ventilar para evacuar el calor o muy grande, pues son huevos muy grandes que producen más calor y a veces bloquean más el aire, tienen más dificultades, tienen menos poro y más susceptibles a la hipoxia. Entonces esos factores de gallina pueden ser un factor. Lo otro es el almacenado. El almacenado prolongado lo hemos comprobado que incrementa bastante los problemas de valgus, problemas de podermatitis también y dedos torcidos. Entonces eso, huevos almacenados va a llevar a más problemas de patas. Otro factor adicional que puede influenciar en lo de las temperaturas es ese que no haya un plenum bueno que permita una buena ventilación, de que la presión del plenum no esté evacuando y a veces se nota, por ejemplo, que hay mucho plumón, justo ahí en el plenum cerca se presentan acumulaciones de plenum, o sea, el plenum no evacúa suficiente y queda con mucha humedad ahí comparado con otros lugares donde realmente hay que poner hasta una trampa de la plumaje al final para que evacúe todo lo que va saliendo. Y en cuanto a temperaturas, lo más importante, más crítico serían al final en la nacedora y es ir haciendo unas paso a paso, como se recomienda mucho en las de carga múltiple. Recuerde que la carga, en la carga única, perdón, en la carga múltiple usted tiene sus incubadoras como carga múltiple, pero la nacedora sí tiene usted la capacidad de ir reduciendo las temperaturas. Entonces,
ahí hay una gran potencial de solución. Otro factor también, a veces con problemas de patas, es la manipulación de los pollitos en el procesamiento. Hablábamos del procesamiento, por el sexaje a veces, por el equipo que se tenga, a veces se aumenta capacidad, se tienen más sexadores, pero la línea a veces es más difícil, con los pollitos los maltrata más. He encontrado hasta fracturas consolidadas debido a esto y entonces se ven cojeras, pero a veces es de problemas traumáticos, ¿no? Y otra cosa que hemos visto es el estrés durante el transporte. Lo hicimos simulando pues en unas condiciones en las cuales no había buena ventilación en varios lugares tropicales de Latinoamérica y bueno, en el mundo entero. Si no hay buena ventilación, si no hay buen control de temperatura, cuando las cajas llegan, digamos, a la temperatura que debería estar los pollitos, debería ser 33, 34, 35, hasta 36 grados lo acepto. Pero si no se mueve el aire y si el camión en sí, donde están las aves, esa área no está, o sea, ya comienza a estar por encima de 28 grados centígrados en el área externa, dentro de las cajas se puede subir básicamente a 40, 42 grados, que es un estrés muy grande. Y ahí observamos ese estrés ahí durante el transporte también lleva a que haya más incidencia de patas torcidas, de dedos torcidos. Es como el calor a las aves las tiende a afectar mucho en el colágeno, en todas las cosas que sean colágeno, en la piel, por eso las podermatitis, lo de las plumas, lo de los huesos, también el daño muscular. Entonces, excesos de temperatura no los manejan tan bien las aves. Ustedes saben que hasta hay daños en las características de los huevos que llevan a que hasta las aves silvestres se reduzcan. Entonces, eso es un problema para después en el cambio climático, pero nosotros estamos a veces causando por las condiciones de transporte. Asumimos que es así. Y también con la selección genética, a través de que haya más años de selección genética, esto se va aumentando. Entonces, son más susceptibles. No es que sea la causa del problema somos nosotros de que no les damos las condiciones más o menos adecuadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las oficinas, usted va a una incubadora, ya las incubadoras tienen muy buen sistema central de ventilación, pero a veces eso no lo tenemos allá en los camiones, en los lugares del transporte del pollito y demás. Y si nosotros tuvimos que poner aire acondicionado, téngalo con seguridad que las aves que están en unas condiciones mucho más extremas también lo necesitan. Vale, doctor Oviedo, tenemos otra pregunta. Mm, ¿Qué tan común es observar ruptura del músculo abductor femoral en pollos muy jóvenes, 10 a 12 días? Mm. Ruptura del músculo no creo que sea tal. Se observa del tendón. El tendón gastrocnemio es un problema que algunas empresas han enfrentado bastante, a veces por su velocidad de crecimiento que tienen. Lo hemos encontrado lo mencioné sobre situaciones de incubación y lo llaman la pata verde, pues, y se da es por un daño del tendón. A veces se encuentra, como les decía, reovirus, pero los aislamientos no llegan a un 45%, no llegan ni a 40%. La mayoría son de entre 30 y 35% aislamiento de reovirus para problemas de esos de pierna. Entonces, ahí queda un gran chance de que hay otros factores como el que mencioné de la incubación que pueda tener eso. Tan temprano como 10, 15 días, no conozco el reporte, porque inclusive se ven, usted vieron fotos allí de Brasil, lo vemos en Estados Unidos, lo he visto también en Europa, que tienen esa pata así medio suelta. Muy poquitos pollos se dan, algunas granjas tienen más incidencia por su manera que crían, a veces la crianza también con temperaturas más elevadas lleva a que esas patas se elonguen y si el tendón está frágil, tiende a quebrarse, pero lo vemos más cerca al procesamiento y por eso se ven al procesamiento cuando los van a llevar allá, ya aparece verde. Y entonces cuando es verde, pues no sucedió en las últimas 12 horas, o sea, no sucedió durante la carga, no sucedió solo por el movimiento de antes de la carga o el ayuno antes, sino debió haber sucedido 24, 48, 72 horas antes. Entonces, eso está sucediendo allá hace años y es así, pasa
cambia con el tiempo, pero vuelve. Hasta el momento que yo haya podido atribuir esas dos causas de reovirus o tenemos esta parte de incubación, pero nunca he visto tan temprano. Si la persona puede comunicarse con seguridad, va a tener mis datos o de pronto los tienen, por favor comuníquense ahí y ya lo miraríamos. Ok, doctor, por aquí otra pregunta. Buenas tardes, doctor Oviedo. ¿Cuál es la publicación de miopatías que usted hace referencia acá? Ah, sí, hay un libro, es un libro de Frontiers, se llama La Editorial, y está online y es de libre acceso y tiene, yo no sé, como unos 12, 14 artículos, y ahí tenemos dos capítulos, uno sobre nutrición y otro sobre lo de la incubación en las miopatías. Es la versión uno porque estoy seguro que ya de aquí a poco va a salir el módulo 2, o sea, que es una colección de artículos sobre miopatías en general. Bueno, muchas gracias. Dice, ¿puede afectar las temperaturas altas en incubadoras de fase múltiple para que la pollita comercial se vea afectada en su desarrollo con problemas de uratosis? Pueden haber daños del riñón, no lo hemos medido, pero sí vemos que hay cambios. Ustedes vieron algo en la parte de la humedad de las excretas. Hemos visto que a las pollitas también se les presenta más problemas de patas, o sea, la pollita ponedora también se ve afectada por temperaturas extremas. También lo hemos visto en su desarrollo. Directamente que yo hayan visto, medido o sepa de algún reporte que digan uratosis, no sé, pero que yo sé que afecta en algo el riñón, sí, sí se da porque lo hemos medido en cama, en excretas, también en jaulas lo hemos medido que de alguna manera excretan más agua y no puede ser solo, por eso lo decía, hay alguito que se ve más. También lo que hemos observado con esas temperaturas extremas y como estrés de las aves durante ese periodo de incubación es de que ellos tienden a botar más cama, a botar más alimento, a veces no, tienden a rechazar a veces el alimento o tienen problemas de aprensión, de dificultad de aprender a comer o beber y entonces botan más agua. Entonces, alrededor de los bebederos vemos, pero lejos de los bebederos no puede ser eso y observamos también humedad mayor. Entonces, hay cierto cambio en la función renal que no hemos podido medir completamente todavía, ni he visto más reportes sobre al aspecto, pero si alguien veo algunas incidencias de uratosis, es posible. De por sí, el embrión, cuando nacen, o sea, embriones que usted ha visto que han sido expuestos a altas temperaturas, usted va a ver gran cantidad de uratos. ¿Sí? ¿Hay efectos de la incubación subóptima sobre la pigmentación del pollo? No lo que yo lo haya medido, pero lo que sea, hay cambios, lo que sí se ha medido en el intestino son que afecta todo el sistema de carbohidratos. En cuanto a absorción de pigmentante del alimento o a pigmentante externo que coloquen, no les sabría decir. Lo que sí sé es que el intestino se ve afectado, que la pérdida de digestibilidad es pequeña, de 1 o 2%, pero el intestino compensó eso, compensa a través de un elongamiento. Pero los elongamientos también ocurren a veces, o sea, el intestino se vuelve más largo cuando usted ha tenido, por ejemplo, una coccidiosis y usted se le elonga el intestino, si usted lo va a comparar con un lote o con un grupo que no fue infectado, pues es relativamente más largo el que tuvo problema intestinal y sin embargo no absorben bien los pigmentantes. Entonces, en esa parte de los pigmentantes, como requiere un poco de la absorción de las grasas y tiene que ser un poco en la parte frontal del intestino, entonces de pronto se puede ver afectado. Pero no lo he medido, no he visto a nadie que le ponga atención. Es de pronto otro factor adicional de gran importancia a la calidad de las carcasas en muchos países que deberíamos de pronto observar. Bueno, tenemos por aquí otra. ¿Podría explicarnos con más detalle la relación de la incubación con la humedad de la cama? Ah, sí, lo que les decía, lo que hemos medido es a través de diferentes tratamientos de incubación, especialmente temperaturas altas al inicio. El ave al final, cuando, o sea, y durante toda la vida, es que ustedes recuerden el gráfico allí que presentaba, lo medimos en los primeros días y hasta los 42 días medíamos la cama. Y esto era cama que se había revolcado, no es que se estuviera acumulando la humedad a través del tiempo, pero lo hemos visto y lo hemos visto en jaulas a diferentes tiempos. El ave
o bota más agua, que porque eso se ve cerca más a los bebederos, o también, tanto en niple como en tarro o en campana, en todos los casos hay como más desperdicio del agua o como, y eso lo llaman a veces problemas cognitivos. O sea, y a los pavitos cuando han tenido problemas de incubación, cuando llegan no van al alimento, toca como enseñarlos más. Entonces, a veces se demoran más en consumir y luego después botan más. Y también sucede con el agua, o también hay un problema a nivel renal de la excreción que tienden a eliminar más agua. Hay estudios hoy en día de tratar de mejorar la eficiencia de utilización de agua porque ya comienza a ser un problema, no es solo porque la cama esté húmeda y genere amoníaco y olor, sino que ya la cuestión en muchos lugares del mundo y todos deberíamos preocuparnos de tratar de disminuir la cantidad de agua que usamos para todo. Entonces, sí, definitivamente es una cuestión a nivel metabólico, ¿sí? Es una cuestión de utilización y a través de algo que afecta los riñones, que pues todavía no lo tengo medido en el por qué la fisiología exacta que afecta el riñón que lo lleva a esto, pero que sucede, sucede. Bueno, cuando existe un enfriamiento y o calentamiento durante el transporte, también podemos esperar problemas de patas y pechuga. Sí, en los estreses iniciales durante el transporte del pollito a la granja, ya lo mencionaba y lo tenemos en unas publicaciones de que aumenta una serie de incidencias de problemas. Lo que pasa es que la elongación de los huesos es muy rápida y la actividad celular ósea es muy rápida durante los últimos 2 días antes de la incubación y hasta los 11 días. Si hacen curvas de crecimiento de huesos, ese es el periodo de más rápida división celular, especialmente el periodo perinatal. Y especialmente, pues hay más osificación. Si usted coge un pollito de un día, usted lo va a totar, a los que les gusta evaluar estas cosas, a mí me parece un poco cruento, pero hay gente que les mueve las paticas y entonces sí van a notar que son un poco más flácidas, pero póngalo un día después y usted vaya a notar más osificación. Ese periodo, esas 48 horas antes, 48 horas después del nacimiento, llevan a una osificación muy rápida. Y cuando hay una temperatura muy elevada, entonces, ¿qué hace el ave? Tratar de jadear, eso es lo primero que van a aprender. Hay unos cambios de ácido base grandes, hay unos problemas con las enzimas a nivel de diferentes tejidos, hay cambios en la vascularización, entonces hay una vasoconstricción celular cerca a los músculos y a los huesos y por eso esos se ven afectados durante ese periodo. Entonces a veces la gente no le pone cuidado a mejorar el transporte de los pollitos y ahí pueden estar perdiendo gran parte porque la división celular y a veces hasta la maduración, las células satelitales y demás, es justo en esas horas, ¿sí? Y no requiere que tengamos que inyectar alguna cosa o es pura cuestión física. No tenemos que darles alimento en forma, es más cuestión física de respetar la cuestión del calor. O sea, es que pongámosle a seres humanos, ya que ahora estamos llegando a lugares donde hay mucho calor, seres humanos que se tengan a 45 grados, pues usted está a 45 grados con una cerveza y un ventilador y viendo ahí el mundial, viendo ahí las olimpiadas o al pie de la playa, 45 grados asoleándose y tomándose un cóctel, pero un pollo, usted si estuviera con otros 80, 90 juntos al lado, todos jadeando, todos desesperados, yo creo que la sensación no sería muy agradable para cualquiera. Piénsenlo ustedes y verá que ustedes ni siquiera, yo creo que en su vida han estado en un cuarto todos metidos, todos desesperados, con 80 personas al lado, todos tratando de respirar un poco. Entonces, esas situaciones de estrés son, especialmente para bebés, pues son muy, muy, muy grandes y las aves crecen mucho más rápido que nosotros. Entonces, son mucho más susceptibles a esos estreses en ese periodo, sobre todo en ese periodo inicial. Bueno, total. Especialmente cuando alguien esté haciendo una fila para ir a un parque o algo así, y eso que no están amontonados también sufre. Bueno, dice, ¿cómo está participando la calidad de incubación en pollos libres de antibiótico? Esa es la clave. Si ustedes van a ver a cualquier empresa que yo llevo, gracias a muchos contactos con muchas empresas, llevo 18 años yendo a Europa, entonces yo acompañé
toda esa conversión a libre de antibióticos por obligación y también por mi trabajo de extensión con la universidad. Conozco empresas que optaron por lo mismo desde que los europeos lo hicieron, pero a nivel pues ya voluntario en Estados Unidos. Empresas, yo las llamaría medianas, y hoy en día las granjas, las empresas grandes tienen líneas, ¿no? No toda la empresa es, pero llaman a una parte de una marca de la empresa, la ponen como libre de antibióticos o no antibiotics ever, o sea que nunca los usan. Si llegan a usarlos, pues ya no lo venden con esa marca, lo venden con la comercial, con la normal. Entonces, lo que más se mejora ahí es incubación. En todas estas empresas donde más evolución ha habido, ha sido esto, y yo creo que parte, si ustedes todos saben, muchos de ustedes saben, mi entrenamiento y mi gran parte de mi investigación es más en el lado de nutrición, pero comencé a acompañar incubación y a trabajar con muchas empresas de incubación y científicos de incubación a través de que con nutrición hay cosas que ya no se pueden corregir de algún daño que ocurra durante la incubación. Y hoy en día, trabajando con estas empresas que hagan la parte de producción sin antibióticos, no hay duda que primero hay que mejorar eso, mejorar inclusive desde las reproductoras, porque veíamos que también a la incubadora hay cositas de calidad y de viabilidad del embrión que no los vamos a corregir en la incubadora. Entonces hay que ir desde la reproductora y luego sí, para que el pollo salga bien libre de antibióticos. Eso sí es definitivo. Bueno, ahí hay otra pregunta. Dice, felicitaciones por su intervención. Una consulta, ¿cuál es el porcentaje de peso ideal del corazón respecto al peso del pollo al nacimiento en carga única y en etapa múltiple? Pues yo he visto estos valores miles de veces, pero de memoria no me lo sé. Entonces yo le podría rápidamente miro acá, pero más o menos es 0,35, de 0,30, y ya le digo exactamente. En peso relativo debe dar más o menos al nacimiento 0,90 0,95 es la cosa, no estaba hablando en el porcentaje, pero de otra cosa, no. Este es 0,95, más o menos el desarrollo de 0,95 a un 1% es lo que pesaría el corazón con respecto al peso del pollito, ¿sí? Más o menos es esa. Sí, 0,95 a 1,05 daría lo normal. Cuando le da menos de 0,80, comienza a ser problema. Eso ya lo hemos visto en varias partes, ¿sí? Ok. Dice, ¿los defectos de los tendones también puede afectar en aves de combate o solo en pollos de engorde? Pues desafortunadamente no he tenido la oportunidad de trabajar con pollos de pelea, en incubadoras de pelea. He ido a todo tipo, he ido a gallinetas, a patos, a pavos, hasta bueno, codornices normales, pero palomos, pero nunca he tenido oportunidad de trabajar con una empresa de gallos de pelea. Cuando pase la pandemia, el que hizo la pregunta si tiene uno, por favor me invita, que sería bien interesante. Entonces, pero puede ser que, o sea, afecta a los tendones con toda seguridad. Lo hemos hecho con pavos y con patos, y con pavos y pollos, pero me imagino estos animales necesitan mucho más estructura, mucha más fortaleza. No sabría decirle, ni siquiera sé si tienen problemas de tendones así tan graves como los que vemos a veces con pollo comercial. Yo me he imaginado que no sobreviven casi nada, ¿no? Pero no tengo la oportunidad de trabajar con pollos de pelea. Bueno, Pero vamos a ver, hace como 30, 40, o más, como 35 años que no veía una gallera, entonces interesante. bueno, dice, ¿alguna recomendación en la transferencia con la vacunación y no entre etapa única y etapa múltiple? No, ahí sí hay que respetar porque pues, la tecnología del Innovo es muy buena para la entrega de las vacunas y pues en medio de las situaciones que ya son prevalentes en algunos lugares de sanidad. Entonces, hay que, primero, es importante en la parte de la vacunación Innovo, como sabemos, de que haya una buena uniformidad de desarrollo y que usted pueda conseguir el tiempo de desarrollo adecuado para que al momento que haya decidido 19 y medio, usted haga una buena aplicación del Innovo para que sea
depositada la vacuna en el lugar adecuado y demás, y que no haya ningún daño a los embriones. Entonces, ahí sí, con carga única muchas veces se consigue más eso. Sin embargo, si usted tiene una carga única con un perfil muy acelerado, a veces yo he notado problemitas porque dejan los perfiles, es decir, por ejemplo, están acostumbrados con una fertilidad media adecuada y entonces siempre tienen un perfil de incubación de esta manera, pero mejoran la fertilidad o al contrario, se les empeora la fertilidad y esto lleva a que los embriones a veces no tienen el mismo desarrollo y eso afecta, claro, en el periodo también de vacunación in novo. En las cargas múltiples hay más defectos de esto, de qué tan uniformes son para la incubación. Y pues uno de los únicos defectos que yo diría que, bueno, un defecto no, pero es una cuestión de que hay que vivir, es de que en esos casos pues no se puede transferir tan temprano porque serían dos sacadas de los embriones, ¿no? Entonces hay que estar limitado a cómo que se puede hacer la vacunación. Sin embargo, en esos casos se puede hacer en la carga única unos perfiles un poquito más bajos y antes de la transferencia en la misma incubadora y en la nacedora pues se pueden hacer perfiles que lleven de todos modos a que no haya sobrecalentamiento, acelerando un poco lo que los pasos sean un poco más cortos cuando ya toca vacunar y no hubo 19 días y medio o alguna cuestión así. Ok, bueno, dicen, yo manejo incubación a muy pequeña escala. ¿Cuál sería el intervalo sugerido tanto en peso como en diámetro de huevo para seleccionarlo? Ah, en diámetro, bueno, esto yo, o sea, el diámetro y lo que se llama a veces la relación del índice del tamaño del huevo, lo hemos tratado de hacer, es algo que sería bueno de entender mejor porque hay ciertas referencias que muestran esta función, pero la biología es como es y dependiendo, hay algunos factores, hemos tratado también de explorar, pero hay una serie de factores que pueden llevar a que los diámetros y el grosor del huevo y el índice de forma del huevo varíen bastante. Entonces es muy difícil que yo diría que y sobre todo que es dispendioso y el tratar de estar haciendo esto puede llevar a que haya más manipulación, más chances de contaminación, más chances de microfracturas y demás que puedan terminar siendo más negativos que positivos. En el peso sí es muy sencillo, en el peso sí hay básculas que sin mayor problema automáticamente, muy antiguas hoy en día, las pueden conseguir hasta de bajo costo, le puede crear por lo menos unos 3 o 4 rangos de peso y pues ideal que usted no tratara de incubar menos de 58 gramos, no, perdón, 48 gramos, 48 gramos sería como el límite más inferior, pero tratar de que sea 52 para arriba y así tratar de que tenga unos 3 rangos de peso que usted pueda manejar dependiendo de las condiciones que le pueda dar si usted tiene unas poquitas máquinas o algunos periodos, por lo menos para diferenciar los que son muy grandes y los que son muy pequeños, y el rango de peso sería lo ideal, ¿sí? Sería lo mejor. Lo saco por el otro lado. Bueno, hay bastantes. Todavía tenemos Sí, camino. sí. Entonces, ¿qué afecta en el embrión cuando la humedad relativa del ambiente es muy alta? Muchas cosas. Entonces, cuando inicial, o sea, inclusive para cargas únicas, pues se usa una humedad relativa de 60%, pero el principal problema inicial que yo lo llamaría es que usted siempre está trabajando, por más de que se infecte o lo que sea, siempre hay bacterias y hongos, y si usted trabaja con humedades muy altas, entonces los chances de contaminación son muy grandes. Entonces, eso es un factor muy importante. Lo otro, el embrión tiene que perder humedad a través de que va creciendo para poder crear una buena cámara de aire. Y esto tiene que ser gradual, no se puede dejar a tratar de secar solo en la nacedora, inclusive es perjudicial hacer unas grandes pérdidas en la nacedora, sino tiene que ser gradual, porque esto también de que vaya perdiendo va de acuerdo a cómo se va moviendo el embrión y posicionando para una adecuada pica, para un picado interno
adecuado y luego hacer el picado externo. Está comprobado ya en un par de artículos recientes también, y esto siempre se ha dicho, de que esto debe ocurrir así. Ya hay pruebas de que también afecta la viabilidad, afecta el desempeño de los animales cuando hacen de una vez picado externo, y en gran parte es por esto, del control adecuado de la humedad. Bueno, tienen también los volteos, la posición en que se colocaron los huevos y demás, pero el que tenga una cantidad de líquido suficiente para que primero el embrión se mueva, si cuando está en la transferencia no esté completamente seco, porque también puede causar que haya más problemas de los golpes que son naturales, normales del movimiento de los huevos a la transferencia, pueden llevar a que se dañen más, y también haya ciertas hemorragias y fracturas, y que llevan a que el animal se muera durante la transferencia. Entonces, todos esos factores son problemas cuando hay demasiada humedad y usted no puede controlar de que gradualmente vaya bajando. Usted puede iniciar con 60. Yo he visto empresas que colocan las máquinas, les llega a 65, inclusive al cerrar la máquina completamente internamente los sensores, y uno por la condensación y todo observa de que llegan a 85 de más. Por eso a veces esas máquinas de carga única hay que comenzarlas a abrir, yo diría siempre, después del quinto día. Yo sé que hay empresas que de pronto hasta ustedes mismos recomiendan dejarlas hasta el séptimo o demás, pero lo que yo observo es de que cuando la humedad demora más tiempo, esas empresas reportan más chances de tener problemas de contaminación y demás, incluso ahí al nacimiento, y los pollitos al principio. En cambio, los que comienzan a abrir más temprano un poco, entonces la humedad se baja, ya la condensación que se observa de la máquina después del día sexto, séptimo se reduce, los CO2 también van a bajar un poco, pero se consigue un pico de CO2 cuarto, quinto día. La humedad alta tiene el problema después de eso. Si usted la deja mucho más bacterias, más hongos, y no se crea la cámara de aire como debería. Bueno, doctor, aquí hay una pregunta práctica y dice, ¿cuáles serían los indicadores, según su experiencia, para evaluar la calidad de incubación? Pues primero, yo sí creo más en los datos que en tener muestras, porque usted digamos que tenga un nacimiento de 50.000 o de 100.000 pollitos, usted no tiene tiempo, y además sale costoso estar haciendo evaluaciones con muestreos de pollitos en cada vez, y siempre termina siendo un muestreo, y las condiciones de las incubadoras desafortunadamente son muy variables, y no alcanza usted a tener una visión completa. Entonces, lo principal que yo diría es poder tener trazabilidad, de que si la gente controlara de qué máquina está llegando, y de qué nacimiento, tener todos esos detalles para poder controlar cuál es la mortalidad a tercer día. Yo tengo empresas con las cuales trabajo que hacen eso, y es impresionante cómo van y el problema que hay en una máquina lo pueden ver allá en el campo y se lo reportan. Mire, máquina tal, parte del galpón que está a la mitad de al tercer día ya tenemos esta más de mortalidad. Entonces ellos pueden llegar y mirar y revisar, y encuentran problemas de volteo, problemas a veces de que se ha dañado alguna parte o un ventilador, cosas, las pueden detectar rápidamente. Ese es como el marcador principal para mí de los datos, porque a veces ellos mismos, esa misma empresa, hace su muestreo y dicen calidad buena, van sacando, eso es un marcador. Lo otro que marca definitivamente son los embriodiagnósticos, pero los embriodiagnósticos mirados de nuevo de datos a través del tiempo, saber por máquina, por local, poder registrar qué tipo de calidad y qué tipo de mortalidades embrionarias y demás le está dando a nivel local, porque las soluciones no se dan por toda la incubadora, es decir, no, yo tengo nacimientos de 87% en promedio, la incubadora está perfecta, es una incubadora. Me muestran a veces datos de lotes que como les decía, en el pico de producción, su fertilidad 99%, su nacimiento les da 95, 96%, y es altísimo, todo muy bueno. Pero de todos modos en la media siguen bajando, y es por cuestión de algunas máquinas y algunos sectores. Entonces, el dato y el buscar la mejora y calidad de pollito y demás, se debe ir a de pronto tener buena trazabilidad y saber de dónde se están sacando los datos, tanto de calidad o sea, la calidad del pollito, si se hacen algún tipo de medida, medir pesos y demás. Yo lo llevo más a bandeja completa, cuánto fue el rendimiento por bandeja,
porque medidos de pesos de 100, de 200 pollitos a veces se engañan, porque si la persona está pesando, muchas veces no tiene oportunidad de saber ahí si es un pollo porque tiene más yema o saco vitelino residual que tener realmente un peso adecuado. Y a veces algunos que otros sacrifican una cantidad de pollitos y pueden de pronto detectar problemas con el cuerpo vacío sin la yema y ver la absorción de la yema, pero de nuevo terminan siendo muestreos generales. Entonces usted tiene que tener esos parámetros sirven, pero si los marcadores principales, que son cómo el pollo, la media, el lote grande se está desempeñando, eso le marca a usted más. Igual que los datos de embriodiagnóstico y de calidad de primeras y segundas, si usted por lo menos tiene que llevarlos a saber de qué máquinas, o sea, tener un registro de máquinas, porque de nuevo la media de la incubadora puede estar buena, pero se está de pronto, puede hasta mejorarse si uno va a los puntos específicos donde están saliendo los problemas, ¿sí? Sí, es cierto, doctor. Inclusive he llegado o sea, en algunos clientes he visto que obviamente incubadoras no muy grandes donde llevan información respecto al galpón o caseta. Ujú. Entonces dividen un poco y sí se ve como quizás algunos galpones pueden presentar más contaminación que otros y bueno, algo de trazabilidad. E inclusive algún cliente que empezó a evidenciar mortalidades tardías y bajas en nacimiento y era por un tratamiento que se había hecho, no el primer día que se le aplicó a las gallinas, ni el segundo ni el tercero, sino hemos visto hacia cuarto o quinto día. Entonces también es súper importante tener información de la parte de reproductoras. Bueno, dicen, ¿considera usted la longitud de pollito como indicador de calidad de pollito o calidad de Si hay incubación? gente que lo hace bien, todos esos sistemas pueden servir desde que sean buenos. La longitud del pollito, el rendimiento que decíamos, los sistemas de Cervantes, de Pasgar, todos estos pues fueron hechos para esto y dan cierta idea. Lo que a veces falla es cuando comienzan a hacer las diferentes personas. Entonces, son medidas, son parámetros que le puede decir uno no puede eliminar, pero en gran medida usted puede tener muy buenos de esos parámetros de calidad del primer día y todavía se le pueden estar quejando en la empresa o de pronto usted, nadie ni se da cuenta que le están muriendo los pollitos y que no desempeñan, pero no prestan atención que de pronto puede tener una trazabilidad a ciertos problemas muy específicos de máquinas. Todos ustedes que están ahí, que son responsables de incubadoras, con seguridad ustedes tratan de hacerlo mejor, pero las fallas no vienen de la media de las máquinas, sino de puntos muy específicos. Y eso es lo difícil, por eso es que no lo han arreglado, porque no lo han identificado y el identificarlo viene de ver varios marcadores y es muy difícil medir todos los pollitos de todas las máquinas, de todos los que está demostrando. Generalmente, por cada nacimiento hay unos marcados para hacer un cierto trabajo y las otras se pasan. Pero si hubiera cierta trazabilidad, se puede ir más concentrando a dónde es que a dónde hay que mejorar. La media generalmente se baja es por extremos, no porque todos estén bajando. Si usted grafica todos los resultados de las máquinas y lo demás, lo que carga y salga, usted va a notar de que hay ciertas máquinas problemas, ciertos sectores de máquinas problemas. Y ahí la media, ahí estoy perdiendo los puntos y demás. Pero en general es muy raro que la gente haga mal las cosas. O sea, en la media las cosas se ven siempre más o menos bien. De acuerdo, bueno, doctor, pues, no queremos tampoco abusar de su tiempo, tenemos bastantes preguntas, entonces vamos a hacer un par más y las otras si algo las apuntamos y luego las respondemos de otra Sí, manera. ¿Listo? sí, con mucho gusto, cualquier cosa después. Ujú. Bueno, señor. Entonces, ¿a partir de qué rango de temperatura en las nacedoras las altas temperaturas afectan la calidad de pollito? Pues yo sigo conservando más o menos la idea de que llamémoslo
la temperatura real que llegue la cáscara y el embrión en sí, ¿no? Entonces, en la nacedora uno no puede ya medir el último día y medio, ya no se puede porque ya comienzan a hacer los picajes internos y la cáscara es muy frágil y entonces uno termina desahogando muchos pollitos. Ya me pasé que ahogué varios por tener los sensores aquí puestos y demás. Pero siempre que la cáscara se pasa el 101, 102, 101.5, yo le diría que un 101.5, si la cáscara se pasó de 101.5, está con problema. Y eso se puede deber a dos cosas. Puede usted tener temperaturas bajas de 97, de 95.5, pero sus ventiladores no funcionan con la suficiente fuerza o su pleno, no, usted no tiene pleno y además su pleno no saca el calor y tiene unos plenos muy bajitos. Hay gente que todavía sigue con máquinas antiguas que en su diseño pues eran huevos menores, o sea, la cantidad de embrión que uno colocaba, la masa de embrión que uno colocaba era menor en ese tiempo y fueron diseñadas de pronto con los cálculos completos o funcionaban. Lo importante es que funcionaban, si los calcularon o no los calcularon o lo demás eran pues volúmenes, pero hoy con gramos, unos gramos más de peso, pues a veces generalmente esos embriones producen más calor, producen más CO2, necesitan unos dampers más grandes y demás, y hay gente que todavía sigue trabajando con esos, hay gente que trabaja todavía con bandejas metálicas, y entonces esos son como radiadores adicionales de calor. Entonces no depende solo del punto del set point, hay que decir eso. Porque pueden haber fallas de ventilación que puede llevar también a calor, aunque yo le diga, aunque ustedes digan, no, está 96.5, pero se pueden estar sobrecalentando debido a esas fallas de ventilación. Y a veces también pueden haber desuniformidades, por ejemplo, hemos encontrado problemas que la gente, el diversor de aire, por ejemplo, una Chickmaster allá en la parte de atrás, las Genesis antiguas, tienen ese diversor y el diversor está movido, está doblado, lo que sea. Eso lleva a que hay una parte más caliente que otra. Hay veces que cuando bajan las temperaturas y no, los serpentines no funcionan, lo que está funcionando es más solo la aspersión. Entonces, la temperatura aparentemente baja, pero es una zona muy fría y de todos modos hay zonas muy calientes dentro de la misma nacedora porque parte del sistema de enfriamiento de una, por ejemplo, una Chickmaster puede no estar funcionando. Hay bloqueos a veces en las Jamesways, el Platinum a veces de cómo cargan todos los carros y de pronto eso no permite un flujo de aire adecuado y hay partes donde no le llega suficientemente el aire. Entonces, depende mucho también de ventilación, pero en general, hoy en día uno no puede esperar de que a día 19 o día 20 todavía la temperatura del set point de la nacedora sea superior a 97. Y eso se da todavía desafortunadamente en varios lugares y a veces que vamos, hay un gerente de planta, los coloca así. El otro llega, mira el manual y vuelve y lo sube. ¿Sí? Los vuelve, o sea, los primeros se concientizan de que realmente le sale pollito de mejor calidad, haciendo de pronto una reducción en las temperaturas y se hace el trabajo de reducción de temperaturas, los pasos, mejora calidad, cambia la persona y al año otra vez tienen otra persona usando el manual antiguo y que como el manual vino así de hace años cuando todavía estaban las máquinas funcionaban de esa manera, entonces vuelven y suben los set points y más de 97 hoy en día siempre va a generar calor. Inclusive 96 grados las últimas 24 horas, hay pollito que sale con más de 105.5, 106 de temperatura Fahrenheit de cloacal, o sea, están sobrecalentados y a veces se ve jadeo y demás. Entonces, esas serían los puntos, pero siempre teniendo en cuenta que hay otros factores que llevan a sobrecalentamiento, a pesar de que usted tenga los 96, 96.5, ¿sí? Vale, doctor. La última de esta ronda. ¿Es posible a través del mejoramiento genético reducir el periodo de incubación? Tal vez sí, no lo sé, no lo sé. Yo le diría, yo respeto mucho los biólogos, hay geneticistas que han demostrado que el periodo de incubación no ha cambiado ni nada, pero yo pongo temperaturas bajísimas a veces a ver qué pasa, pues los pollos se afectan el desarrollo, pero de todos modos nacen temprano, le cuento yo. No, yo ya no pienso que sean 21 días, con todo respeto de todos los científicos y demás que han hecho, pero yo he hecho bajándolo bien, lo único es que se ponen lentas los pollos. Las pollitas, si usted baja mucho la temperatura,
se quedan muchísimo y a veces entonces la mortalidad es grande y no nacen después. Las pollitas no tienen esa capacidad de producir tanto calor como es el pollo de engorde, el embrión de pollo de engorde. Pero tal vez sí lo hay, o sea, tal vez sí, y no sé si sea un trabajo que estén haciendo, pero hoy en día yo ya no creo que sean exactamente 504 horas. En media el lote le da y uno espera hasta que se secan y demás y de todo, pero pues están eclosionando un poco más antes, a pesar de que usted maneje, o sea, que las cáscaras están a 100, que la temperatura se está bajando, que se mantenga lo demás, nacen un poquito más temprano la gran mayoría. Uno se quedan y entonces uno, esas 504 horas que uno programa ayuda a que uno coseche casi todo lo que puede, ¿sí? Yo creo que más o menos no hay necesidad de pasarse mucho de eso, 504, 506, pero a los que dejan 510 y demás, con seguridad que les sale mucho meconio y están perdiendo un poquito de rendimiento del pollito por eso. Pero sinceramente no sé si hay selección genética para mejorar, para disminuir todavía eso. No sé ni siquiera si realmente eso es algo, yo no le diría que sea positivo, ¿sí? O sea, que vayamos a que ahora dure el pollo 18 días en la incubadora. No sé si acelerar las cosas del desarrollo inicial sea tan positivo, porque no sé qué calidad sea. Los que se aceleran mucho definitivamente no son tan buenos. Entonces yo no sé, no le podría decir si llegamos a tener buena productividad con menor tiempo de incubación, así drásticamente, ¿no? Ya se sabe que si le nacen a usted con 18, 19 días, esos casi siempre dan algunos problemas. Doctor Edgar, muchas gracias por su generosidad con su conocimiento. O sea, realmente todas las preguntas son súper explicadas, súper respondidas. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Lo mismo a la audiencia, así como un dato súper interesante fue que hemos mantenido las personas hasta el final, que hay muchos que muchas veces se van en preguntas y respuestas, no, en esta ocasión se han mantenido hasta el final. Entonces, muchas gracias a toda la audiencia por su tiempo. Esperamos verlo en una próxima oportunidad y, y gracias por ser tan generoso con su conocimiento. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos por la audiencia y con mucho gusto cuando sea posible y si Dios quiere muy pronto los podemos ver a todos. Cuídense mucho y para poderlos ir a visitar, ver esos gallos y todos tomar una cervecita para allá en la gallera del señor que preguntó. Bueno, pues luego. Claro que sí, recuerden que queda grabada y que aquellos que de pronto faltaron una que otra pregunta, pues estaremos quizás respondiéndolos de manera escrita. Queda guardada en la página de Chickmaster y de Jensway. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.